Dios les bendiga muchísimo. Agradecemos a Dios su presencia en la alabanza. Y bueno, como vieron en la portada, vamos a hablar la tercera parte de este estudio que estamos compartiendo sobre el libro de Éxodo, hablando sobre qué pasa cuando Dios nos llama y tomando como ejemplo el llamado que Dios hizo a Moisés desde la zarza que cambió su vida, y no solamente la vida de Moisés, sino el mundo entero. Y bueno, vamos a recordar en dónde nos quedamos la semana pasada, leyendo de nuevo Hechos 7, versos 21 al 22. Dice la Biblia: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Está hablando de Moisés. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Y vimos la semana pasada cómo Moisés fue levantado milagrosamente, fue salvado, fue recogido, cómo tuvo una familia creyente que amaba a Dios, que honraba a Dios, que creía que debía de proteger a su hijo, y que Dios hizo un milagro ante la fe de su familia, que se dio por su hermano, que se dio por su hijo, que estuvieron en el corazón para orar, para esconderlo, para guardarlo, y que finalmente Dios lo protegió y lo hizo hijo adoptivo de la hija de Faraón, y permitió también que él se hiciera poderoso, que creciera, que fuera bendecido grandemente. Pero no solamente ahí queda la historia, sino pasaron muchas más cosas con Moisés que vamos a estar estudiando hoy, y vamos a ver en especial qué pasó, cómo Dios le llamó y cómo respondió Moisés a ese llamado después de que ya había sido salvada su vida ya en el aspecto personal. Vamos a hacer una oración, si me acompañas, para rogarle a Dios que Él nos acompañe con su espíritu, que es lo más importante, y que podamos recibir de Él la palabra implantada en nuestros corazones. Padre bueno, te pedimos, Señor, tu ayuda. Envía, Señor, a todo lugar donde llegue este mensaje, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, para que toda persona que sea humilde pueda ser enseñada por ti, Señor, que tú vengas, le ayudes. Tú no tienes límite alguno, Señor. Tú estás en cualquier casa, en cualquier lugar donde llegue este mensaje, Señor. Te rogamos, Señor, tu presencia, tu ayuda, tu instrucción, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, te lo suplicamos. Amén. Y bueno, vamos a empezar entonces a exponer lo que pasó con Moisés. Y curiosamente, la vida de Moisés, ya desde una perspectiva adulta, y hablando de cómo él iba a ser usado para libertar al pueblo de Israel, empezó como muchas veces empiezan las vidas de aquellos que quieren producir un cambio. Y Dios, que es muy realista, nos explica cómo empezó todo eso. Y la forma en la que empezó fue con un fracaso, un gran fracaso inicial. Y vamos a ver ese fracaso inicial en Éxodo 2, versos 11 y 12. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí vemos el inicio de la historia, y aquí estamos hablando de cuando él tenía más o menos 40 años. Y él era un príncipe. Recuerda que él era hijo de la hija de Faraón, y era un príncipe, era una persona que tenía autoridad, que podía juzgar, y que si veía alguna injusticia podía impartir justicia. No era que alguno de nosotros fuéramos viendo a alguien así en la calle y venguemos a una persona si está padeciendo alguna injusticia. Era una persona que tenía autoridad, tenía poder, era poderoso en palabras, era poderoso en obras. Y entonces cuando él le salió de su corazón el ir y visitar a sus hermanos, los hebreos, y vio una grandísima injusticia que sufría uno de sus hermanos, dijo: esto no puede ser posible. Si esto pasara en el lado de Egipto, evidentemente una persona tan injusta, tan mala, no tendría vida, y no tenemos por qué tener una vida o una ley de una forma de un lado y una ley de otra forma de otro lado. Entonces venga al oprimido, y tuvo cuidado porque finalmente él dice que volteó a todos lados, vio si no había nadie. Y después, ya que vio que estaba de alguna manera seguro, porque si alguien lo veía, podía empezar a tener un asunto polémico para con los demás. Y entonces fue y venga, como él era una autoridad, a la persona oprimida. Vamos a ver qué más pasó. Versos 13 al 15 dice: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo?
Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y aquí vemos una verdadera tristeza en lo que estaba pasando en Israel. Porque ellos estaban oprimidos, porque ellos estaban recibiendo injusticias de parte de los egipcios, porque una persona que estaba en los dos mundos, en Egipto y en el mundo de los hebreos, viene y les hace justicia. Y cuando trata de decir: hey, ¿por qué ustedes se pelean? Y empieza ahí a mediar entre sus hermanos hebreos, se da cuenta que ellos estaban riñendo, que ellos no lo recibían a Moisés como una persona que pudiera dirimir o que pudiera juzgar entre ellos. Y era muy obvio que Moisés podía hacer algo que muchos de ellos no podían, porque tenía mucha mayor instrucción, porque tenía influencia en el gobierno de Egipto, porque tenía un deseo sincero de hacer justicia, y sino porque una persona que tenía tanto poder, que podía estar en el palacio, que podía estar muy cómodamente disfrutando las riquezas de este mundo, tenía que ir a ver a los hebreos, a los esclavos, ahí estar con ellos, ver cómo vivían, y lejos ellos de poder entender que Moisés es el que realmente nos puede ayudar y nos puede guiar hacia una libertad, se ponen como a discutir y se ponen ahí probablemente a no dejar que un liderazgo cayera dentro de él. Quizás en el corazón de esas personas había como un deseo: ¿y tú por qué? ¿Tú te vas a levantar como juez entre nosotros? ¿O vas a ser nuestro líder? ¿Vas a ser un príncipe? Le preocupaba a la persona que estaba ahí exhortando a Moisés que no se levantara a Moisés como un líder, como que quizás en el fondo lo que esa persona tenía era un cierto liderazgo, no tenía la capacidad que tenía Moisés, y protege ahí el lugarcito que tenía, y entonces lo empieza ahí a apuntalar y a decir: hey, tú ayer mataste a un egipcio y finalmente lo puedes hacer también así conmigo, y lo empieza a acusar, y total que hasta Faraón llega en la historia, y Faraón procura también matar a Moisés. Y entonces cuando un pueblo está dividido, cuando un pueblo se está discutiendo entre ellos, cuando un pueblo no está amándose, cuando no hay unidad para tratar de salir de Egipto, pues no era el momento adecuado para que viniera esa libertad. Y vemos que aunque no era el momento adecuado en Israel, Moisés tenía un corazón adecuado delante de Dios, y eso lo dice Hebreos 11, versos 24 al 27. Nos habla del corazón de Moisés. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, y por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces aquí vemos cómo él dejó Egipto, se sostuvo viendo a Dios, porque imagínate, tú tratas de hacer algo por tu pueblo, te empiezan a atacar, van y riegan la información de que tú fuiste el que hizo justicia con aquel hombre malvado que estaba haciendo daño a un hebreo, y entonces se enojan contra él y empieza a haber persecución por Moisés debido a que su mismo pueblo fue el que lo delató y el que empezó a hablar en su contra, porque no querían un líder como Moisés, porque les preocupaba que se levantara como un príncipe entre ellos. ¿Qué, tú vas a ser príncipe? ¿Tú vas a ser juez? Yo no quiero que tú seas príncipe. Quizás porque esa persona que lo estaba oponiendo quería el liderazgo, y muchas veces por causa de gente que quiere el liderazgo y no está capacitada o preparada para él, es que se detiene el cambio y no permiten que aquello que Dios quiere hacer venga a fluir de una manera adecuada. Así que bueno, finalmente Moisés dice: bueno, aquí no me están valorando, no está pudiendo entrar ese deseo que yo tengo de ayudarles, y entonces se va y se sostuvo como viendo al invisible, se sostuvo creyendo en Dios, confiando en Dios, diciendo: Dios, yo lo hice para ti, yo hice justicia, y se va hacia Madián, que fue la tierra donde estaba el cuarto hijo de Abraham con Cetura. Y vamos a ver qué más pasó si seguimos adelante. En Éxodo 2, versos 16 al 19, dice: cuando llegó a Madián, y estando junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre.
Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas. Y volviendo a ellas, Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellos respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber de las ovejas. Aquí vemos cómo Moisés empieza ahí a vivir en Madián. Madián eran los descendientes de Abraham también, pero con otra persona que no fue Sara, sino Sétura, y fue el cuarto hijo de Abraham con Sétura, Madián. Y entonces los descendientes de él creían en Dios, y aquí vemos cómo Dios tenía un grupo de personas que le adoraban en varias naciones, y llega él a Madián, se sienta junto a un pozo, y había siete jóvenes que estaban dando de beber a las ovejas de su padre. Y dice que su padre era sacerdote, que en el idioma original también se puede traducir como príncipe de Madián. Así que tenía 7 hijas mujeres, no tenía un solo varón, sino solamente 7 hijas mujeres. Y parecía que estaban ellas acostumbradas a que abusaran de ellas, porque siempre tardaban mucho en regresar con las ovejas de su padre, ya habiendo bebido y habiéndolas podido alimentar o darles de beber del pozo. Entonces aquella vez lograron regresar muy pronto y su padre se sorprende y les dice: ¿por qué regresaron tan pronto? Dice: porque un varón egipcio nos defendió. Nos defendió porque llegaron los pastores, seguramente como lo solían hacer, y ellas habían llegado primero, llegaban los otros como eran hombres, de una forma machista, autoritaria, y les dicen: no, entonces ustedes espérense, nosotros vamos primero, y como eran hombres, eran más fuertes. Siempre les quitaban ahí el lugar y abrevaban a sus ganados primero y después ellas. Pero cuando vio Moisés que estaban haciendo esa injusticia para con ellas, entonces le salió lo que él tenía dentro, y esto es: Moisés hizo justicia, de nuevo hizo justicia, y va y les dice: oigan, ¿por qué ustedes están tomando el lugar? Ellas llegaron primero, las empieza a defender, y las defiende de tal manera que aunque estaba solo, logra hacer que ellas tengan a sus ganados primero y regresan temprano a su casa. ¿Qué más pasó? Versos 20 al 22, seguimos leyendo, dice: y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y él le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Y aquí vemos el inicio de una relación de Moisés en Madián. Empieza con una comida, lo ven virtuoso, dicen: ay, pues qué raro que una persona, un egipcio, viene y ayuda a mis hijas, y debe ser una persona piadosa, debe ser una buena persona que quiere el bien, y lo invita a comer, se empiezan a relacionar, conoce allá a las 7 hijas, hay una hija que le llama la atención a Moisés, que se llama Séfora, que era una mujer de color, y se da un matrimonio interracial, y tiene incluso un hijo que se llama Gersón, que quiere decir extraño o desconocido. Y quizás el nombre que Moisés le puso a su hijo refleja cómo estaba su corazón en Madián. Yo era de Israel, yo era hebreo, yo tenía carga por ayudar a los hebreos, yo quería sacar a los hebreos de Egipto, pero finalmente vine a este lugar y en este lugar me siento como extraño, me siento como desconocido, soy una persona diferente, educada de una manera distinta, y empieza a ser formado ahí en un nuevo oficio, con una nueva familia, cuidando ovejas, siendo ahí una persona que sirviera, que proveyera para su esposa, para su familia, criando a su hijo, criando ganado, teniendo ahí comunión con los madianitas, que como sabes también adoraban a Dios, porque el padre de ellas era sacerdote. Y entonces Moisés es educado ahora en un mundo diferente, en un tercer mundo. Ya había sido educado con los egipcios, también había sido educado por los hebreos, y ahora viene con los madianitas. Y normalmente la gente que es educada en diferentes culturas empieza a adquirir fortalezas, no es tan cerrada, suele ser más abierta para hacer evaluaciones. Y Dios empieza a tratar con él a través de eso que él estaba aprendiendo de los madianitas, a tratar con él cuidando ovejas, siendo responsable en el trabajo. Y pareciera que tenía una vida normal Moisés, cuando de pronto viene un cambio de escenario. Y vamos a ver el cambio de escenario en Éxodo 2, versos 23 al 25. Dice la Biblia: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre.
Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí dice Dios cómo había muerto un faraón malo, perverso de Egipto, que lo había opuesto, que lo había tratado de matar. Vemos cómo lo intentó matar y fíjate qué nivel de fuerza política tuvo Moisés, que el faraón no lo logró matar, sino como que lo procuró matar, pero Moisés logró escapar antes de tiempo. Va, se casa, todo lo que ya vimos, regresa y ya no estaba Ramsés II, que es quien se estima que era aquel faraón. Y bueno, pues empieza el pueblo de Israel a orar y empieza a rogarle 40 años después. 40 años en la Biblia es una generación completa, como si fuera un grupo de personas diferente. Un grupo de personas distintas al primer grupo de personas. De tal manera que Dios esperó para traer su revelación hasta que hubo gente que tenía hambre. Hasta que hubo personas que verdaderamente querían salir de Egipto, que no estaban peleándose por el liderazgo, que no les importaba mucho si Moisés era el que los iba a dirigir o no, y que tú vas a ser el príncipe, quién va a ser el príncipe. El problema de ellos era quién iba a ser el líder, o tú vas a ser el juez, o por qué, y le empiezan ahí a perseguir porque querían ahí el liderazgo, o querían no recibir a Moisés, y empiezan ahí con situaciones donde se estaban peleando entre ellos, discusiones, dificultades. Dios espera y dice, con esas personas no vale la pena, y lo que hace es esperar a que vengan sus hijos, a que crezcan, y ya que estaban sus hijos ahí, entonces ellos empiezan a orar y empiezan a rogar, y Dios dice que los reconoció. ¿Y cómo puede ser que Dios los reconociera? ¿Que no acaso Dios conoce a todo ser humano en la tierra? Porque si Dios es omnisciente, si todo lo sabe, si es omnipresente y está en todo lugar, si es omnipotente y todo lo puede, ¿por qué Dios los reconoció? Y yo te voy a decir algo. La Biblia dice que Dios los reconoció cuando ellos oraron. Dios reconoce a las personas cuando las personas van y le presentan su corazón. Cuando le dicen, mira Dios, estos son mis temores, esto es lo que yo tengo, así estoy yo, estoy cansado, estoy oprimido. Yo sé que tú alguna vez nos diste promesas a través de Abraham, de Isaac, de Jacob. Señor, ven, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Empezaron a abrir su corazón y entonces Dios empezó a conocer sus corazones y dice, yo los reconozco a ellos. ¿Cuándo los reconoció? Cuando los vio humillados, cuando los vio orando, cuando los vio intercediendo. Y yo te pregunto a ti, ¿Dios te reconoce? ¿Dios sabe cómo es tu corazón? Dios sabe cómo tú le abres tu vida, cómo tú le muestras tus debilidades, cómo tú le muestras quién eres, tus tentaciones, tus dificultades. ¿Dios te reconoce a ti? Porque Dios los reconoció a ellos cuando ellos estaban orando. Y como entonces Dios los reconoció a ellos y dijo, ese es mi pueblo porque está orando, ese es mi pueblo porque se está humillando. No son los soberbios de antes que nada más querían proteger el liderazgo, que se estaban peleando entre ellos. No, con esos yo no puedo hacer nada. Yo reconozco a mi pueblo cuando están orando, y entonces ahí, cuando el pueblo está orando y en respuesta a esas oraciones, Dios levanta y hace el llamado del cual vamos a hablar el día de hoy, que es el llamado de Dios para Moisés. Y vamos a ver ese llamado. Éxodo 3, versos 1 al 3, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza de fuego ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué la zarza no se quema? Y aquí Dios se presenta de una manera muy interesante. En respuesta primero a la oración. Después en un lugar que se llamaba Horeb, que era un lugar que se conocía como monte de Dios. Y en los montes, en las laderas, en las partes bajas del monte, solía haber buenos pastos, y pues por lo tanto Moisés iba llevando sus ovejas y las va llevando ahí a donde había ricos pastos, y llega al monte para estar creando a sus ovejas, ayudándolas, manteniéndolas. Y en ese mismo monte Dios se revela a Moisés. Ese monte, que se llama Horeb, tiene dos picos. Uno de hecho le dicen al pico Horeb y a otro también Sinaí, y es un monte que muchas veces viene en la Biblia mencionado. Es en el lugar donde después el pueblo adoró,
es en ese mismo lugar en donde Dios les dio los 10 mandamientos, es en ese mismo lugar donde Elías, después de enfrentarse con la perversa Jezabel, cuando estaba desanimado, fue y tomó fuerza y tomó visión de Dios en ese mismo monte, y Dios le habló en un silbo apacible y le fortaleció y le ayudó. Y envía a Dios al ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Bueno, la Biblia habla del ángel de Jehová como las apariciones en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ángel de Jehová? Porque la palabra ángel quiere decir enviado. Y Cristo es el enviado de Dios, el único enviado por Dios que es aceptable, que nos viene a marcar el camino, que es el único mediador entre Dios y los hombres, el que envió el Padre para acercarse a los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó el Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el único que tenía. No hay muchos ángeles que pudieran hacer eso. Hay otros ángeles que son enviados a otras cosas, pero el único enviado a salvar al mundo y a ser el mediador es Cristo. Y por eso el ángel de Jehová se refiere al enviado de Jehová, que es Cristo, el único que tiene la gracia de Dios. Y entonces Cristo viene y trata con Moisés. ¿Y cómo trata con Moisés? Trata con una revelación interesante, que era una zarza, que es un arbusto, no es un árbol, es un arbusto, y que estaba ardiendo, había fuego en la zarza. Pero la zarza no se quemaba. No se degradaba, sino que quedaba como entera y el fuego en medio de ella. Y el fuego tiene muchas referencias en la Biblia y en muchas culturas también con significado en relación a la deidad. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios hace a sus ministros como llama de fuego. El Espíritu Santo, que es Dios, cuando apareció en el Pentecostés, y llenó aquel lugar y aquellas personas que santamente buscaban a Dios, se les aparecieron lenguas como de fuego. De nuevo, el fuego es como un tipo de la presencia de Dios. Y cuando Dios vio a los falsos profetas que ponían su altar pagano y vio a Elías que ponía el altar que él le había mandado que pusiera, le agradó Elías y demostró que su presencia y su favor estaba con Elías, y lo demostró precisamente con fuego. Y ese fuego estaba en una zarza, que como te dije es un arbusto, es algo que puede dar fruto, pero que no es muy fuerte, que es débil, que está torcido, etc. Y lo que te está diciendo Dios es en la figura: yo puedo poner mi fuego en algo débil, en algo que puede dar fruto, pero que necesita una bendición especial para que pueda dar ese fruto. Porque Dios llama a los hombres en la Biblia, comparativamente hablando, como árboles en varias ocasiones. Por ejemplo, dice que vamos a ser como el árbol plantado junto a las aguas, que su hoja no cae cuando estamos cerca de Dios, cuando bebemos de su palabra, cuando estamos con Cristo, y nos compara con árboles. Pero aquí a Moisés es comparado con una zarza, o sea, ni siquiera con un árbol, sino como con un arbusto que puede hacer algo glorioso en ti, que Cristo puede hacer algo divino, que puede hacer algo precioso, que de ese arbusto salga fuego, que de ese arbusto salga luz, que de ese arbusto salga calor para un mundo necesitado y que pase algo glorioso. Y entonces Moisés tenía curiosidad, ¿cómo es que la zarza no se está quemando? Y esa curiosidad Dios la usó para enseñarle una figura: yo puedo hacer que de una zarza salga fuego. Por lo tanto, yo puedo hacer que de tu vida haya fuego y pueda haber calor y luz para los demás. ¿Cómo lograr que eso se dé? Versos 4 al 6 de Éxodo 3, seguimos leyendo. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, o sea, Dios estaba en medio de la zarza, y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y vemos cómo estaba en realidad Dios en el fuego. Era un significado de la deidad, era una figura de Dios en el fuego, y tuvo miedo de mirar a Dios. Y Dios le dice: Moisés, ten cuidado. Yo necesito que para que tú te acerques te quites el calzado de tus pies. Ahora imagínate la vida de Moisés. Moisés creció en el palacio,
En el palacio estaba lleno de ropas finas, los mejores zapatos, vestido de lino, estaba lleno de riqueza, lleno de siervos, lleno de muchas cosas, en un palacio majestuoso en Egipto, etc. Y después cambió de ser súper rico a ser, digamos, clase media, trabajando, manteniendo a su familia a través de cuidar a sus ganados. Y no es que tuviera pobreza, pero tenía que trabajar para tener dinero. Y de repente Dios lo lleva del palacio a la clase media y ahora yo te quiero súper pobre, súper humilde. Quiero que ni siquiera tengas zapatos. Quiero que estés totalmente descalzo. ¿Quién es una persona que está totalmente descalza? Alguien que es tan pobre que no puede ni siquiera tener calzado. Y normalmente la gente pobre, aún entre nosotros, suele tener calzado. Porque si no tienes para pagarlo, a veces te lo regalan o algo, pero es de las últimas cosas que los seres humanos perdemos. Casi siempre, gracias a Dios, podemos tener calzado. Pero Dios le estaba diciendo algo. Yo quiero que cuando tú te relaciones conmigo, seas paupérrimo, seas una persona muy pobre, seas una persona muy humilde. Y no es que a Dios le interese qué tanta riqueza o qué tanta pobreza tú tengas, porque Dios es lo mismo con tu dinero o sin tu dinero, no le importa en lo más mínimo tu dinero. Es una figura que está reflejando el corazón de Dios para mostrarte que lo que tú necesitas es humildad. Yo quiero que delante de mí te presentes humilde, te presentes sencillo, te presentes descalzo, porque tú estás donde yo estoy pisando. Por eso cuando tú vayas a orar a Dios, por eso cuando tú abras la Biblia y quieras que Dios te enseñe, no un acto ahí religioso que no sirve de mucho, tú necesitas ir descalzo. Tú necesitas ir humilde delante de Dios. Y entonces él se quita los zapatos, se pone humilde y Dios le habla. ¿Y qué le habla a Dios? Le abre su corazón. Dios empieza a enseñar su corazón. ¿Qué había en el corazón de Dios? Versos 7 al 9 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, porque he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Lo que había en el corazón de Dios es la iglesia. Me importa mi pueblo. Yo te explico lo que tengo dentro del corazón. Mi pueblo. Dios te muestra una radiografía de lo que había dentro de él. Yo he visto sus aflicciones, yo he visto cómo los oprimen, yo he visto cómo padecen injusticias, yo he visto su dolor, su clamor, sus oraciones, y yo he venido a liberarlos. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Su pueblo. ¿Qué hay en el corazón de una buena madre? Sus hijos. Dicen que el tener un hijo es como aceptar que por el resto de tu vida tu corazón lata no solamente dentro de ti, sino también afuera de ti, porque siempre estás al pendiente de tu hijo, siempre. Y si tienes dos veces, y si tienes tres veces, y si tienes más veces. Porque un buen padre, una buena madre, siempre están pensando en sus hijos y pendientes de ellos. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Preocupación y amor y deseo de bendecir a su iglesia. Yo los deseo amar, yo los deseo bendecir, yo los quiero ayudar, yo los quiero consolar, y porque yo quiero bendecirlos a ellos es que yo te voy a levantar a ti. Y seguimos leyendo la historia, versos 10 al 12 dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Imagínate a Moisés, estaba totalmente atónito, estaba impresionado. Si antes tenía influencia, si antes tenía ciertos poderes y ciertos privilegios en Egipto, y el faraón cuando lo trató de matar, procuró matarlo, mas no logró matarlo, el mismo faraón tuvo tiempo, tuvo amigos, tuvo forma de escabullirse y de salir huyendo y de irse a Madián y hacer que el ser más poderoso del mundo antiguo no lo matara. Ahora que ya no tenía todas esas influencias, ¿cómo le iba a hacer para regresar un hombre solo a ir a libertar a ese mundo perdido, a esos hebreos? ¿Cómo le voy a hacer?
estaba atónito. Y Dios nos llama. Cuando Dios nos llama, es muy diferente a la historia. Dios en ocasiones nos llama a retomar las actividades en las que nosotros hemos fracasado, porque Dios es el que hace la diferencia. Porque una cosa es cuando tú las haces humanamente y otra cosa es cuando tú las haces con la ayuda de Dios. Y Moisés la había intentado hacer humanamente y había fracasado. Mas ahora la diferencia es, Moisés, que yo te voy a enviar, le dice Dios. Y yo voy a hacer la diferencia y tú vas a ver cómo van a venir los hebreos y te va a servir por señal. Y en este mismo monte, donde yo me estoy manifestando a ti, me voy a manifestar a ellos y todos me van a adorar y se van a rendir a mí. Versos 13 al 15, seguimos leyendo la historia. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Y revela su nombre, y se viene por primera vez una revelación de cómo es Dios. Yo soy el que soy. Yo tengo capacidad de existir por mí mismo, y esto hace totalmente diferente a Dios de cualquier otra cuestión en el universo. Dios es el que tiene capacidad de ser. Yo soy el que soy. Nosotros somos porque Él nos creó. Nosotros somos una consecuencia de un efecto, de algo que nos precedió, que es Dios. Fuimos creados por Dios. Mas Dios no necesitó ningún creador. Él es el dador de la vida. Él es quien te creó. Él es quien puede existir por sí mismo. Y Él es quien puede compartir esa vida con otros. Y esa vida la compartió con Abraham, la compartió con Isaac, la compartió con Jacob, la puede compartir contigo, la puede compartir conmigo. Y así Dios se quiere revelar al mundo. Y por todas las edades quiero que recuerden que yo soy el que soy. Y aún le da la estrategia. Vamos a ver la estrategia que Dios le dio. Versos 16 al 18 de Éxodo 3 dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora de camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Los ancianos eran una especie de magistrados para decidir asuntos internos en cada una de las tribus en Israel. Eran servidores para una comunidad hebrea y Dios los veía. Y Dios le dice a Moisés: tú vas a ir con esos ancianos. Dios respeta a las autoridades de su pueblo y vas a ir con esos ancianos y les vas a hablar y les vas a explicar y les vas a decir mi plan, porque yo le voy a hablar a ellos, porque a una verdadera autoridad Dios le habla. Y no solamente te voy a hablar a ti, sino que le voy a hablar a ellos y les voy a confirmar mi plan. Y el plan es: van a salir, le van a decir a Faraón y van a venir camino de 3 días de reposo y me van a adorar en este monte también. Versos 19 al 21, seguimos leyendo, dice: mas yo sé, y le advierte, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Dios iba a hacer justicia. Y aún Dios es tan bueno y tan puro, tan lindo, tan buen pastor de su iglesia, que le dice: mira, yo sé que no va a estar fácil.
Eso que yo te estoy mandando a hacer no va a estar fácil porque no le va a gustar a Faraón, porque no te van a dejar salir y le advierte para que no se desanime. No va a estar fácil, pero yo voy a estar contigo y yo te voy a bendecir y yo te voy a dar mi gracia para que puedas salir. Y siempre que tú quieres salir de algún lugar donde hay esclavitud, donde hay dificultad, donde estás en el pecado, donde estás en la confusión religiosa, donde estás en alguna situación oprimido, confundido, etcétera, y Dios te pide que salgas de ahí, no va a estar fácil. No va a estar fácil. Va a haber un faraón, va a haber una persona endiosada, va a estar el diablo ahí, va a haber el pecado, va a haber algo que te va a estar oponiendo, con lo cual tú te vas a tener que enfrentar, pero lo debes de hacer con la ayuda de Dios. El llamado estaba hecho. Dios le había hecho el llamado. Dios iba a hacer la diferencia. El llamado era a que Moisés volviera a hacer lo que había intentado antes, pero ahora con mi gracia, ahora con mi ayuda, ahora conmigo, y te va a salir bien, Moisés. Y vamos a ver las respuestas de Moisés ante ese llamado que Dios le da. Moisés le dio excusas a Dios. Y vamos a ver la primera excusa. La primera excusa que le dio Moisés a Dios es: Dios, no me van a creer. Éxodo 4:1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no ha aparecido Jehová. O sea, ¿tú crees, Dios, que si yo voy y les digo que en un monte apareció Jehová, no me van a creer? Van a decir que no es cierto, que yo me imaginé que a lo mejor estaba a lo mejor un poco loco, o a lo mejor mal, y que estoy viniendo y contando una historia. No me van a creer. Y esto que decía Moisés, pues era una verdad, porque de hecho en Israel había mucha incredulidad en muchos de ellos, y después se constató. Pero Dios le contesta esta dificultad que Moisés le presenta con tres señales. Tres señales que tienen un significado profundo. Vamos a ver la primera de ellas. Éxodo 4, versos 2 al 4. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala a tierra. Y la echó a tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió por su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Primera señal: tenía una vara, era pastor, recuerda, estaba con sus ovejas cuidándolas, y por eso había llegado hasta el monte, y le dice: suelta la vara la avienta al piso, se convierte en una culebra, y era una culebra de tal dimensión que Moisés huía de ella, le tenía miedo. Pero entonces Dios le dice cómo vencer a la culebra, y le dice: ve y tómala por la cola, y entonces la culebra se vuelve otra vez vara. Segunda señal, versos 6 al 7 de Éxodo 4, dice: y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. Segunda señal, le dice: mira, mete tu mano en tu seno. Entonces guarda su mano así en el pecho y le dice: sácala, y ve la mano, y estaba totalmente leprosa, en un estado muy avanzado de lepra, donde ya estaba totalmente blanca, degenerada la mano. Y ahora dice: vuelve a meter la mano leprosa, la vuelve a meter en el seno, cerca del corazón, y entonces la saca de nuevo, y estaba como cualquier otra parte del cuerpo, con la carne sana. Y le da la tercera señal, que la vamos a leer. Dice, verso 9: y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas del río y se harán sangre en la tierra. Iba a tomar aguas del río Nilo, y las iba a tomar, las iba a verter en la tierra, y entonces el agua se iba a cambiar por completo en sangre. Es muy interesante estas tres señales. Primero habla de una vara que se convierte en culebra y luego se convierte en vara. Luego una mano sana que se convierte en leprosa y que vuelve a ser sana. Y después agua que se convierte en sangre. Y hay tres significados que Dios quería que Moisés y el pueblo entendieran. Primero, el diablo es comparado muchas veces en la Biblia con una serpiente o con una culebra. Y el diablo es vencido por Dios. Yo puedo hacer que el diablo tú lo venzas. Eso que tú tienes, que es una vara, se va a convertir en una culebra, y era una culebra tal que huía Moisés de ella. Pero si yo te digo cómo, y le dice cómo, va y la toma como Dios le dijo que la tomara, queda otra vez convertida como culebra. Y ahora
por así decirlo, esa vara, que era simplemente un palo ahí con el que se podía apoyar, te puede servir a ti. Y es una verdad interesante porque Dios incluso usa al diablo. Segunda verdad, la lepra en la Biblia es comparada con el pecado. Muchas veces es comparada la lepra con el pecado. De hecho, a causa del pecado venía la lepra. Era un juicio que Dios daba para que la gente en su misericordia pudiera ver cómo estaba su alma. Entonces, como la lepra te va degradando y se llena todo tu cuerpo de lepra y todo tú te vas viendo mal, Dios les mostraba con un aspecto físico cómo estaba su alma por dentro. Y además la lepra era totalmente incurable en las épocas bíblicas. Y Dios se presenta como aquel que sana la lepra. Y después se presenta también como aquel que puede traer juicios, que puede hacer que el agua, que es algo puro, que es algo limpio, que te sirve para preservar la vida, se haga sangre, que es algo que no agrada, que es algo que tiene relación con la muerte, que es algo que apesta, que es algo que no es muy limpio si está cerca de mucha sangre, etc. Y en otras palabras, Dios estaba presentado de la siguiente manera: yo puedo vencer al diablo, y tanto lo puedo vencer que lo puedo hasta usar, y te puedo dejar al diablo como un muerto al lado de ti en un palo. Yo puedo sanar tu alma, y yo puedo quitar la lepra de tu alma, y puedo cambiar por completo tu vida. Y así como nadie puede sanar la lepra, pero yo sí la puedo sanar. Y lo más importante es la lepra del alma. Y en tercer lugar, yo puedo traer juicios. No te preocupes, porque yo te puedo ayudar a vencer al diablo. Yo te puedo ayudar a que venzas el diablo por medio de que cambies tu alma. Y si ellos no quieren, no importa, porque yo te puedo traer juicios sobre ellos. Y de hecho los trajo cuando el faraón se resistió a la palabra de Dios. Le dio milagros para que ellos vieran milagros. Vemos la segunda excusa de Moisés. Verso 10 de Éxodo 4 dice, su segunda excusa: no soy capaz. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo para el habla y torpe de lengua. Estaba todo inseguro. Ya a sí mismo Moisés no se valoraba y decía: ya no soy bueno para hablar. Sin embargo, Dios tenía una opinión muy distinta de Moisés. Fíjate cómo Moisés se percibe a sí mismo: Señor, ay, yo no soy bueno para hablar, yo no tengo el talento suficiente. ¿Cómo yo voy a hablar de una manera tan persuasiva que pueda ir con ellos para convencerlos de que se animen a salir? ¿Y cómo yo voy a ir delante de Faraón, que soy nada, que me trataron de matar en esa familia, para decirles: deja ir a Israel? Yo no puedo hablar, no puedo dar un discurso tan elocuente. Sin embargo, fíjate lo que Dios opinaba de Moisés. Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, sí era bueno para hablar. Y cuando hablaba lo oían. Era poderoso en palabras y obras. Pero Moisés a sí mismo se sentía complejado, se sentía mal. ¿Por qué se sentía así Moisés cuando Dios lo veía tan diferente? Quizás no era tan fluido en el hebreo. ¿Por qué? Porque pues él creció en el lado de los egipcios, conocía mejor el idioma de los egipcios, y después en el lado hebreo, cuando llegaba a hablar, no hablaba como sus hermanos, que estuvieron todo el tiempo con los hebreos. Y luego se fue a Madián, que tenían otro acento, otra forma de hablar diferente, y entonces cuando yo vaya, ya tenía 40 años allá, y entonces cuando yo vaya con los hebreos, ya no digo los acentos como ellos lo dicen. Y quizás se sentía como que le faltaba algo, pero te voy a decir algo. No depende de tu persuasión. No depende de qué tan buen orador seas. No depende de qué tanta capacidad tengas. ¿De qué depende? Depende de que Dios te llama. Depende del que va a hacer las cosas, es Dios. El que va a traer la gracia es Dios. El que va a dar la bendición es Dios. Y como Dios es el que llama, no importa nada, porque Dios va a dar la bendición. Versos 11 y 12, seguimos leyendo, dice: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Le da fuerza, le dice: yo te di la boca, yo te voy a ayudar. Abre esa boca que te di, no te tengo que cambiar la boca con esa que yo te di, porque yo te estoy mandando, tú lo vas a poder hacer. Yo te di la boca, yo te voy a ayudar.
Y si Dios está con nosotros, y si cuando hablamos con Dios al lado, ¿qué importa? Lo único que importa es que Dios esté. Es todo lo que importa. Y entonces Moisés le dice una tercera excusa. Pareciera que Moisés ya no quería ir y nada más estaba su cerebro buscando excusas. Le dice una tercera excusa, verso 13 de Éxodo 4. Y le dijo, ay Señor, envíate ruego por el que debes de enviar. Ahora como que se presentan como el que le va a enseñar a Dios. Señor, te ruego por el que debes de enviar. Es que yo no creo que tú debes enviar a través de mí. Yo creo que tú debes enviar a través de otra persona. Te ruego que tú envíes por el que debes de enviar. Y algunos teólogos piensan que él hacía una referencia al Mesías, como diciendo, yo sé que va a venir un Mesías y ese Mesías va a ser el libertador. Te ruego que envíes por el que debes de enviar. Sin embargo, vamos a ver que no se refería al Mesías. ¿Por qué? Por la forma en la que Dios le responde. Versos 14 y 15 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Si se hubiera referido en su corazón al Mesías, Dios lo hubiera sabido y no se hubiera enojado contra él. Pero Dios se enojó porque no se refería al Mesías. Se refería a que neciamente no quería confiar en él mismo. Y Dios confiaba en Moisés mucho más de lo que Moisés confiaba en sí mismo. Y así pasa muchas veces en la gente desconfiada. Dios confía más en ti porque Él sabe que te va a ayudar, pero tú no confías en ti. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y espero que no se enoje contra ti. No seas necio cuando Dios te llama a hacer algo. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que habla bien? He aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Dios levantó un equipo. Está bien, Moisés, no voy a cambiar de opinión, tú vas. Pero te voy a agregar a alguien que te va a ayudar. Aarón. Y voy a hacer que Aarón se alegre de verte a ti. ¿Cuál es el centro de la comunión entre los hermanos? Dios. ¿Por qué Aarón podía tener comunión con Moisés y por qué se iba a alegrar de ver a Moisés? Porque Dios iba a poner esa alegría en el corazón de Aarón. Y el centro de la comunión entre los hermanos es Dios. Y cuando no está Dios, por más que trates de fabricar una falsa comunión y una falsa unión, que esa unión no es la unión de la Biblia, nunca se va a dar. Si un corazón ama a Dios y otro corazón ama a Dios, puede haber una verdadera unidad. Pero cuando hay un corazón egoísta que ve para sí, que es un pseudocristiano, que es un religioso hipócrita, no puede tener comunión con otro que sí ame a Dios. Entonces, Aarón amaba a Dios. Acuérdate que su familia era piadosa, se dieron todo por Moisés cuando era pequeño. Moisés amaba a Dios, se iban a unir, iban a tener un corazón para sacar al pueblo adelante. Y empieza a venir esa bendición de parte de Dios. Y vemos de nuevo que se rompe otro esquema, porque Dios muchas veces rompa esquemas en la Biblia. ¿Qué esquema? El que iba a tener el liderazgo era Moisés. El que le iba a acompañar y le iba a ayudar, iba a hablar junto con él, era Aarón. Ahora, ¿quién era mayor? Aarón era mayor. Pero Dios levantó a Moisés, que era menor. No se trata de a quién levanten en base a los esquemas humanos. Es que yo creo que debe ser porque era el más cerca a no sé quién. Es que yo creo que debe ser humanamente, no importa lo que tú pienses. Importa a quién Dios levante. Y Dios levantó a Moisés, que era el pequeño, y a Aarón a que le ayudara a Moisés. Vemos qué pasó, dice verso 18 al 20. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ven en paz. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve, vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y va y le presenta a su suegro, que era sacerdote, que era príncipe, que era una persona importante, y le presenta como un viaje familiar, que era cierto, y que parece quizás como un acto humilde, por no decir, voy a liberar a todo Israel, parece algo, una arrogancia, o también como una prudencia, porque quizás no lo iba a entender bien el suegro, pero él, que era una persona espiritual, lo bendice y dice, ven en paz, que Dios te ayude, que Dios te bendiga también. Y después viene uno de los pasajes
más enigmáticos. Ya va Moisés saliendo con su esposa, sale con sus hijas, va rumbo a Egipto y vienen esos pasajes que la gente se salta de la Biblia, que no se predican en los púlpitos, que la gente no suele hablar de ellos, pero que aquí estamos hablando del libro de Éxodo y lo vamos a decir completito y lo vamos a estar sin evadir ningún tema. ¿Qué pasaje? Vamos a ver qué le pasó a Moisés cuando iba rumbo a Egipto. Versos 24 al 26 de Éxodo 4. Dice: y aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Esto como que no te lo esperas, pero te va a explicar por qué. Dios quiso matar a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Dios había establecido que el símbolo del pacto con su pueblo era la circuncisión. Y Moisés se casó en Madián, era esposo de una madianita y no había circuncidado a sus hijos. Y bueno, podrás decir: es que es madianita y era un egipcio que vivía en Madián y que sí, era de padres hebreos, etc. Pero ahora él iba a irse a ser parte del pueblo. Y tenía que haber hecho pacto con sus hijos y puesto ese pacto con sus hijos. Pero parece una negligencia o un descuido de Moisés, o algunos teólogos piensan que quizás Séfora se opuso a que Moisés circuncidara a sus hijos y que no, a mis hijos no los circuncidas, ¿y por qué vas a circuncidar a mis hijos? O algo pasó en su matrimonio. El caso es que Dios se presenta en el camino y lo iba a matar. ¿Por qué lo iba a matar? Qué increíble expresión. ¿Por qué Dios iba a acabar con Moisés? Porque Moisés estaba viniendo a liberar a su pueblo sin tener su pacto con su familia. Tú vienes a decir que yo soy Dios y le vienes a publicar a todo el pueblo que por mi pacto y por mi amor yo los voy a sacar de este lugar, pero no has querido hacer mi pacto primero con tus hijos. ¿No te ha importado establecer primero mi pacto en tu casa y vas a ir a tratar de liberar a otros? ¿Y has sido tan negligente que ni siquiera por tu familia te has preocupado? ¿Cómo te atreves tú, Moisés, a ayudar a otros cuando has sido tan descuidado que ni a tus hijos les has hablado de ese pacto y no tienen el sello de mi pacto en ellos? ¿Y qué importa si Séfora quiere o no quiere, en caso de que no hubiera querido? Pero estaba tan espantado Moisés que no podía hacer nada. Y Séfora se queda impresionada, toma un pedernal y toma a sus hijos y les hace la circuncisión ahí, como en un acto de emergencia. Y entonces dice: me eres esposo de sangre. Como que se queda molesta, como diciendo: por poco se acaba la familia porque tú no fuiste una persona que estuvieras obedeciendo lo que Dios pedía. Un hijo incircunciso significaba que el hijo estaba fuera del pacto. Y Dios quiere la bendición primero en nuestras casas. Dios quiere la bendición primero en nuestros hijos. Y si Dios te revela la zarza ardiendo, si Dios te revela que su deidad puede venir a arder en ti, es para que primero la compartas en casa y no vayas a andar después queriendo te brincas tu casa y vas a hablar directo con los demás cuando ni siquiera les has hablado en tu casa de nada del pacto y de Dios. No. Después Pablo explica todo eso cuando habla de que un ministro debe de tener su casa en orden, de tener hijos creyentes y muchas cosas. Pero Dios aquí nos deja en el Antiguo Testamento un reflejo de cómo es Él, muy claro, y era en serio, que por poco Moisés se muere. Versos 27 al 31. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová le había dicho a Moisés, e hizo señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Quiere decir, se rindieron. Me rindo a ti, Señor. Te agradezco. Gracias que tú respondiste nuestra oración. Gracias que tú trajiste un mensajero. Gracias que tú vienes a liberarnos. Un excelente símbolo de consagración. ¿Qué podemos aprender de esta historia?
Hay muchas personas a quien librar. Hay muchos Moisés que levantar. Y quizás tú ya lo intentaste antes y fallaste, como Moisés. Pero ahora Dios te llama a volverlo a hacer. Más la diferencia es Él y su ayuda. ¿Qué necesitas? Ve a Oreb. ¿Cómo le hizo Moisés? Fue a encontrarse con Dios. Tú no puedes ir a liberar a nadie si primero no liberas tu alma. No puedes ir a ayudar a nadie si primero tú no tienes un encuentro con Dios. Si no tienes una fuerza de parte de Dios, si no tienes un consuelo de Dios, si no tienes el fuego, si no ves la zarza ardiendo, si no ves que Dios en su pureza, en su deidad, en su fuerza puede venir y puede hacer que una zarza arda sin que se queme. Que Dios ponga esa deidad en ti, que Dios hable a través de ti, que Dios traiga su luz y su calor en ti. Descubre esa zarza. No le pongas excusas a Dios como Moisés le puso excusas. Envía por otro. ¿Cuántas veces Dios te ha querido usar para que le predicas a otra persona? Si estuviera el pastor. Si estuviera no sé quién. Te voy a pasar un cassette. Te voy a pasar una enseñanza, un video, un link de un video, lo que fuera. ¿Por qué no hablas tú? ¿Por qué no dices tú lo que Dios quiere y cómo te quiere usar a ti? Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que dejes excusas. Es tiempo de que vayas a Oreb, monte de Dios, y te hagas de Dios. Te llenes de su fuego, te llenes de su fuerza, te quites las excusas. Envía por medio del que debes enviar. Dios te quiere enviar a ti. Dios te quiere poner a producir a ti en su reino. ¿Por dónde empezar? Pues para no caer en el error de Moisés, empieza exactamente donde Moisés no empezó, que es en su casa. Empieza en tu casa. Compártela a tus hijos, ama a tu esposa, date por tu esposo. Muchos quieren evadir el tema de la casa. Lo primero es tu casa. Sirve en tu casa primero. Y después Dios te dará la fuerza para servir en otro lugar. Ellos creyeron, ellos adoraron, ellos se rindieron. Hay muchas personas esperando que tú te levantes, que pueden creer, que se pueden rendir y que pueden ser usadas también por Dios, que las ama. Vamos a terminar a manera de conclusión un último versículo de cómo pasó algo similar con otra persona, pero que refleja cómo Dios trata no solamente con Moisés, sino con muchos seres humanos. En este caso con Isaías. Isaías 6, versos 6 al 8 dice: y voló a mí uno de los serafines. Estaba teniendo una visión del cielo, con ángeles, con serafines, con muchas cosas. Teniendo en su mano un carbón encendida, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, me dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Isaías fue un profeta muy distinguido entre los demás, con un libro que lo escribió en verso, con profecías preciosas de Cristo, clarísimas, lleno de verdad, lleno de bendición, un verdadero hombre de Dios. Toda su vida, muchos años profetizó. Dios lo llamó a servir a otros el mismo día que lo salvó, y le dio una visión del cielo y le dijo: estas tenazas esto ha cubierto tu pecado, y le tocó la boca, le limpió su boca. Yo te he limpiado. ¿Para qué? Para enviarte. ¿Por qué no vas y te limpias? ¿Por qué no buscas a Dios hasta que seas enviado? Porque hay mucha gente muriendo y hay mucha gente deseando que se levanten aquellos que verdaderamente creen en Dios y que lleven vida y esperanza a los que nunca han oído nada de Dios. Es tiempo de que te levantes. No es oír la historia de Moisés para tomarla nada más así como algo teológico, sino es para imitar los pasos de Moisés, buscar a Dios, llenarnos de su gracia e ir a aquel lugar donde Dios nos quiera llevar. Con eso terminamos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan muy bonita tarde. Dios les bendiga.